Buenas noches compañeros, buenas noches doctor Eduardo. El día de hoy expondré los compuestos orgánicos y reacciones químicas. Primero vamos a mencionar el esquema de bioxidación. Tenemos dividido en tres partes. La primera de ellas es la fase de iniciación, donde inicia el daño. La biomolécula diana es un lípido de membrana LH, rico en dobles enlaces. Es un radical libre altamente agresivo, como el radical hidroxilo. Este le roba un átomo de hidrógeno a la biomolécula. Al perder este átomo, la estructura del lípido se deforma y se convierte en un radical lipídico, quedando severamente inestable y reactivo. La segunda fase, que es la de propagación, es donde el oxígeno molecular disponible en la célula entra en acción. Se une instantáneamente el radical lipídico para formar un radical peroxilo lipídico. Esta nueva especie reactiva es tan inestable que ataca químicamente un lípido vecino sano para robarle su hidrógeno. Esto genera un hidroperóxido lipídico y produce un nuevo radical lipídico, reiniciando el ciclo de forma exponencial. Y por último, la tercera fase, la terminación y degradación estructural. En este proceso se detiene cuando dos radicales libres chocan entre sí y estos se neutralizan, o cuando intervienen los antioxidantes, que más adelante mencionaremos. Sin embargo, los hidroperóxidos lipídicos acumulados son moléculas fracturadas muy inestables que se descomponen en compuestos citotóxicos más pequeños, principalmente el MDA. ¿Qué impacto tienen? Bueno, inciden en la desorganización de la bicapa, es decir, la formación de peróxidos lipídicos altera la hidrofobicidad. Esto obviamente vulnera a la célula, provocando que otros agentes puedan entrar libremente a ella. Pérdida de fluidez, formación de aldehídos tóxicos y lisis celular, que es el daño acumulativo que debilita la integridad física de la célula, conduciéndole a la muerte programada o también llamada necrosis. Vamos a ejemplificar la bioquímica del daño con el ejemplo de la manzana. Primero pues cortamos la manzana o se golpea la manzana. Esto hace que se rompan las células, dejando expuestos los componentes internos, eh, como los polifenoles, compuestos naturales de la fruta, que entran en contacto directo con el aire y con una enzima llamada polifenoloxidasa o PPO, lo que activa una reacción química inmediata que deforma la estructura celular y genera pigmentos oscuros como las melaninas, esa parte oscura que vemos en la manzana, algunos alimentos cuando se han expuesto al oxígeno. Cuando se aplica jugo de limón sobre la superficie expuesta de la manzana, el ácido ascórbico, la vitamina C, interviene como un escudo protector. Al ser químicamente muy inestable y generoso, el antioxidante dona voluntariamente sus propios electrones al oxígeno y a las especies reactivas antes de que puedan atacar a la fruta, sacrificándose y transformándose en un ácido dehidroascórbico. Gracias a esta donación de electrones y a la acidez del limón se desactiva temporalmente la enzima BPO. La reacción de oxidación se frena por completo al neutralizar al impacto del oxígeno. El antioxidante logra que la manzana conserve intacta su arquitectura molecular, manteniendo su color blanco, textura crujiente y nutrientes originales por mucho más tiempo. Hablamos mensualmente de las especies reactivas del oxígeno, o también llamadas ROS. Vamos a definirlas, son un conjunto de moléculas hiperreactivas derivadas del metabolismo del oxígeno molecular O2 en los seres vivos. Estas se clasifican o se dividen por clases: los radicales libres y las especies no radicalarias o no radicales. En los radicales libres sabemos que son moléculas o fragmentos moleculares que poseen uno o más electrones desapareados en su orbital más externo. Como ejemplos muy comunes es el radical superóxido y el radical hidróxido. Mientras tanto, las especies no radicalarias son moléculas fuertemente oxidantes derivadas del oxígeno, que tienen todos sus electrones apareados. Por ejemplo, el peróxido de hidrógeno y el oxígeno singlente. ¿Qué papel juegan los ROS? Bueno, son especies reactivas
incluyen a los radicales libres, que ya mencionamos anteriormente, forman parte del estrés oxidativo que ocurre cuando la producción de especies oxidantes supera la capacidad de neutralización de los sistemas antioxidantes. Y la reactividad quiere decir que estas moléculas tienen una alta avidez por electrones, atacando instantáneamente cualquier estructura biológica cercana para hacerse de ellos. ¿Cómo funciona el mecanismo de defensa que ejercen los antioxidantes ante las especies reactivas que mencionamos anteriormente, los ROS? Pues en primer lugar, el alimento, que es el territorio que contiene compuestos sanos, por ejemplo la manzana, los polifenoles y enzimas, como el PPO. Las ROS son los atacantes o ladrones de electrones que quieren destruir la estructura del alimento. Y aquí es donde entra el mecanismo más importante de defensa, que es el antioxidante. Por ejemplo, en el caso que citamos anteriormente, es el ácido ascórbico, que es en el jugo de limón. Es un guardaespaldas electrónico, es decir, cuida los electrones o un escudo voluntario. Su único objetivo es entre el atacante y el alimento, sacrificándose a sí mismo para que el alimento quede intacto. Este es un ejemplo muy burdo, por así decirlo, para poder ejemplificar cómo es el mecanismo de defensa de los antioxidantes. ¿Cómo se clasifican los antioxidantes? Bueno, para ello primero vamos a definirlos como compuestos químicos que el cuerpo utiliza, endógenos o que obtenemos a través de alimentos exógenos, para prevenir, retrasar, neutralizar el daño celular causado por las moléculas altamente inestables llamadas radicales libres o los famosos ROS. Los antioxidantes tenemos algunas características y clasificaciones. Están los enzimáticos, proteínas catalíticas sintetizadas por la célula. Constituyen la primera línea de defensa endógena, es decir, que está dentro del organismo. Los no enzimáticos, moléculas de bajo peso molecular que suelen provenir de la dieta, exógenos. Vitamina C, E y carotenoides. Y bueno, mencionábamos endógenos, sustancias producidas naturalmente por el organismo, como el glutatión y el ácido úrico. Tenemos aquí una breve matriz de defensa biológica que más adelante, bueno, revisando el material de la unidad, vamos a revisar. Tenemos lo que habíamos mencionado, los antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos. Tenemos los enzimáticos, pues como habíamos mencionado, son endógenos, se generan en el mismo organismo, como el superóxido dismutasa y la catalasa. ¿Qué hacen? Neutralizan los radicales como el superóxido y eliminan el peróxido del hidrógeno. Y tenemos pues, no enzimáticos exógenos, es decir, que se obtienen de los alimentos como la vitamina E, la C y principalmente licopeno. Interrumpen la cadena de lipoperoxidación. Y los otros no enzimáticos, esos endógenos, como lo mencionábamos hace rato, el glutatión reducido, que repara daño oxidativo en proteínas y en ADN. Tengo mis referencias que utilicé. Les agradezco la atención prestada y que pasen una excelente tarde, noche o día. Les agradezco mucho. Gracias, doctor.